Grabar en computadora. Perfecto, ahora sí. Bien, consejería pastoral. Bien. Estaba comentando anteriormente que todos los creyentes somos ministros de Jesucristo. Todos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, hemos experimentado el nuevo nacimiento, somos sacerdotes para Dios. No llevamos el cuello clerical, porque nosotros los protestantes creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Cada uno de nosotros es responsable de la misión de Dios, de testificar de Jesucristo, de enseñar, de exhortar, de orientar, de ayudar a las personas necesitadas. Esta tarea no lo hace solamente el pastor, porque el pastor no puede estar en todas partes. Lo más probable es que, como usted lleva algún tiempo en la iglesia, un hermano nuevo se acerca a nosotros y nos pregunta acerca, ¿qué puede ser? De la oración. Nos dice, cuando estoy orando, me desconcentro. Mi mente se va para otra parte y comienza a pensar en otras tareas, no me logro concentrar en la oración. ¿Le puede decir eso? O estoy cantando, estoy con un himnario, estoy cantando, viendo la presentación en la iglesia, estoy cantando, pero mi mente está en otra parte. El problema de la desconcentración, cuando se alaba o se ora al Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puede ayudar? Eso se lo dice, ¿no?, al pastor, puede ser algún amigo que está en la iglesia o recién llegando a una congregación. Ya nosotros debemos ayudar entonces en esa área pastoral. Porque todos nosotros ejercemos el ministerio pastoral sin ser pastor, como un oficio. Y otro hermano también puede ser que llega a nuestras iglesias y nos dice, estoy dudando de la doctrina de la Trinidad y de la divinidad de Jesucristo. Entonces nos está hablando ahora de un tema doctrinario. Anteriormente era un tema de formación espiritual, de la espiritualidad cristiana, del desarrollo de la espiritualidad, el crecimiento espiritual cristiano. Pero ahora nos está hablando acerca de otro tema que tiene que ver con la doctrina. Entonces, para dar un buen consejo, debemos conocer, por supuesto, las doctrinas bíblicas, las doctrinas cristianas. Entonces, el consejero cristiano no solamente necesita un conocimiento, aquí viene ingresando otro hermana, no solamente necesita conocimiento de formación espiritual, acerca de la oración, por ejemplo, o la meditación, o el uso de la Sagrada Escritura, el uso de los devocionales, cómo puedo hacer mis devocionales diarios, o cómo puedo mejorar mi carácter, sino también tener un conocimiento de las doctrinas bíblicas. Puede ser otro hermano que llega a nuestra iglesia y nos dice, Constantino cambió el día domingo al día sábado, y la iglesia católica fue la culpable, y nosotros los evangélicos, ¿por qué estamos descansando y guardamos el día domingo? Deberíamos el día sábado. Es otro problema doctrinal ahí, histórico también. Y así, otros hermanos pueden decir, la salvación se pierde o no se pierde, otras preguntas, que siempre lo van a preguntar primero a los hermanos, a los miembros, y después finalmente, si el tema se vuelve más serio, van a ir al pastor. Por lo tanto, los consejeros cristianos nos vamos a ver enfrentados a todas esas situaciones. Vienen gente del mundo predicando al aire libre. Los predicadores del aire libre saben esto. Se acerca un hermano y le dice, necesito ayuda, porque tengo problema con el alcoholismo. Entonces están pidiendo, ¿qué es lo que están haciendo las personas del mundo? Nos están pidiendo ayuda, pero en un área pastoral, ayudar, orientar a una persona que tiene problemas con el alcohol. Se va a acercar otro hermano y va a decir, una persona incrédula. Todo esto en el aire libre, se acercan después que termina de predicar el predicador. Tengo un conflicto con mi esposa. Bueno, no esposa, sino que su compañera, su pareja, le denominan ellos.
me abandonó. Yo viví 5 años con ella, pero me abandonó, se fue con otro. Y, y la persona está muy deprimida, está muy depresiva, porque perdió una relación que estaba enamorado de él y rompió su corazón. Entonces debemos conocer también esos procesos dolorosos de la pérdida de un familiar, un ser querido, o la pérdida de una relación para poder ayudarle, a orientarle. Bueno, si es incrédulo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Que se convierta a Jesucristo, lo primero. No hay otra forma de poder ayudar a una persona si éste no se convierte a Jesucristo. Es lo primero, si la persona es incrédula, llevarlo a la conversión a Jesucristo, del mismo modo que en un homosexual. La única manera que pueda cambiar es que se convierta al Señor Jesucristo. Y así podemos seguir enlistando otras situaciones en que el consejero cristiano va a ayudar, a orientar, dirigir, va a cumplir la misión de Jesucristo, cumplir la función sacerdotal. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿qué labor cumplían? Enseñaban la Escritura, intercedían delante del pueblo, era el representante del pueblo delante de Dios, ofrecían sacrificios espirituales delante de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos llevar a cabo esas mismas tareas. Enseñamos la palabra de Dios, interpretamos la palabra de Dios, la aplicamos a la vida de los creyentes, intercedemos a favor de los creyentes, realizamos sacrificios espirituales delante de Dios y representamos al mundo delante de Dios, así como el pueblo de Israel era sacerdote, toda una nación sacerdotal, representaban a todo el mundo delante de Dios. También ahora el nuevo Israel, que es la iglesia, representa el mundo delante de Dios, también la misma tarea del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Ahora el nuevo Israel también realiza exactamente la misma labor, representa al mundo delante de Dios y le enseña al mundo cómo conducirse en este mundo y de acuerdo a lo que demanda Dios. El diálogo pastoral o la consejería pastoral, para comprender el sentido de la consulta o diálogo pastoral, es preciso insertarlo, dice el primer libro que ustedes tienen que leer, en el contexto de la misión de la iglesia. La consejería pastoral, entonces, es parte de la misión de la iglesia. Continúa la labor misionera o misional o apostólica. No somos apóstoles, el título de apóstol, pero ¿qué es lo que estamos llevando a cabo cuando llevamos a cabo la misión de Dios o la misión de la iglesia, la consejería pastoral? Es nuestra labor apostólica. Estamos ejerciendo el ministerio apostólico, que nunca ha dejado de estar porque siempre se ha estado enseñando, predicando, orientando a las personas, ayudando y acercando a la gente a Dios. Que es ayudar a los fieles a crecer en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Mire, la tarea, la misión de la iglesia con respecto a los creyentes. Ayudar a los fieles a crecer en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Porque el núcleo de la fe cristiana, el fundamento de la fe cristiana es el amor a Dios y el amor al prójimo. Todos los mandamientos se concentran y se resumen en esto, el amor a Dios y en el amor al prójimo. Por lo tanto, el diálogo pastoral está orientado a esa finalidad, en que la persona crezca en el amor a Dios y en el amor al prójimo también. Una persona con problemas afectivos está bloqueada justamente en su capacidad de amar. Una persona con problemas tiene ese conflicto, no puede amar ni a Dios ni al prójimo. Es decir, en su capacidad para entablar buenas relaciones o relaciones satisfactorias con el prójimo. La consulta puede ayudar a la persona a superar las alienaciones consigo mismo, con los demás y también con Dios. Bueno, aquí hay un problema espiritual. Si hay un problema espiritual, obviamente repercute en las relaciones con el resto. Si no está bien con Dios, no puede estar bien con el resto de las personas también. Por eso incluye todos los conceptos teológicos del anuncio cristiano en la consejería pastoral. Estas doctrinas están incluidas. El pecado. ¿Por qué nosotros nos comportamos de una determinada manera? Porque somos pecadores. ¿Por qué se quiebran las relaciones? Porque somos pecadores. Esa es la razón fundamental. Desde muy pequeños nacimos en pecado, somos formados en maldad. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa sino pecar.
y la consejería pastoral tiene la finalidad de ayudar a esta persona a crecer en la gracia de Dios. La salvación, es decir, aunque es pecador, sin embargo puede restaurar su relación con Dios y con el prójimo. Creemos en el cambio de las personas. La fe cristiana tiene esperanza, no en el ser humano pecador, sino tiene esperanza en el poder de Dios que puede transformar y cambiar a un ser humano. Su carácter lo puede cambiar. Y nosotros hemos cambiado nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión, nuestro carácter. Desde que nos convertimos a Jesucristo, nosotros debemos crecer en la gracia y reproducir la imagen de Cristo nosotros los creyentes. Es decir, ser como Cristo, esa es la meta de todos los creyentes. La culpa, se trabaja con la culpa, con el perdón también, con el perdón al prójimo, con el perdón a Dios, en el juicio, en la gracia, la muerte espiritual, el nuevo nacimiento. Estos temas en la consejería pastoral y en la misión de la iglesia siempre van a estar presentes. El diálogo pastoral forma parte de la misión de la iglesia como un medio de evangelización. Se presenta las buenas nuevas. El modelo del diálogo pastoral, el modelo es el propio Jesucristo. Él es el modelo a seguir también, en todas las áreas, en la misión, en la evangelización, en la educación, y acá en el diálogo pastoral o la consejería pastoral, el modelo es Jesús. Además de enseñar a grupos, se dirige a las personas concretas, pero que tienen un problema concreto. Como por ejemplo, Jesucristo conversa con Nicodemo. Nicodemo ha reflexionado, es un tema teológico aquí, porque dice, sabemos que has venido de parte de Dios. Bueno, no era uno solamente, parece que había otros grupos, y después se van a convertir esos grupos al cristianismo, a la fe cristiana, y ellos mismos van a ser posteriormente los que van a producir este concilio en Jerusalén, de los judaizantes que dicen que hay que circuncidarse, guardar la ley de Moisés para ser salvo, porque no es suficiente la fe en Cristo. Entonces, cuando dice sabemos que ha venido de Dios, ahí estamos viendo que no es uno solo, Nicodemo, hay otros grupos que lo más probable es que sean también si no son sacerdotes, o también pueden ser fariseos, que se convirtieron en Jesucristo, pero que no eliminaron algunos vestigios de esa secta de los fariseos. Y le dice, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Está conversando personalmente Cristo con Nicodemo. Bueno, Jesucristo no entra en un diálogo con Nicodemo encaminado como lo había propuesto Nicodemo, sino que Cristo inmediatamente le habla al problema que tiene espiritual Nicodemo. No es un problema teológico, entonces sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Puede ser el Mesías, pero Cristo le dijo, es necesario nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios, para entender las cosas espirituales. O con la samaritana también, entabla conversación, siempre en privado, con estas personas. La samaritana, también hay un problema ahí religioso, porque le dice, nuestros padres han adorado en este monte Gerizim de hace mucho tiempo atrás. Y Jesús le dice, llegará un día en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino en espíritu y en verdad. Y le revela la situación, el estado moral en el cual se encuentra la mujer samaritana. 5 maridos ya has tenido, le dice Jesucristo. Pero también Jesucristo conversa o tiene un diálogo con los discípulos camino a Emaús, que están decepcionados acerca de Jesucristo. Ahí conversa con dos, ya no es en privado, sino que conversa con dos personas. El diálogo pastoral se puede describir mediante 3 elementos constitutivos de toda situación pastoral. Una relación interpersonal que está abierta a la trascendencia entre un agente pastoral y uno o más sujetos pastorales. E interpersonal entonces, el pastor con una o más personas, pero siempre está presente la espiritualidad, está presente Dios, con necesidades espirituales, con necesidades de Dios, que solo Dios puede solucionar. Si no fuese así, entonces irían a otra parte a pedir ayuda. Aquí está abierta la trascendencia, Dios.
La especificidad de la situación también se debe a que alguien tiene un problema psíquico, puede ser moral o existencial, se dirige al agente pastoral. Puede ser que esté pensando o haya recibido la invitación a la masonería, por ejemplo. Un pastor contaba esto de un hermano de la iglesia presbiteriana. Lo invitó a tomar un café y le comenzó a hablar acerca de algunas necesidades y también le comentó de que había recibido una invitación para ser miembro de la masonería. En la conversación lo que en el fondo quería el hermano, que el pastor diera su aprobación para que él ingresara a la masonería. El pastor no, por supuesto que no le dio su consentimiento. Pero eso era lo que quería el hermano. No, tenía problemas serios el hermano ahí de, de una comprensión del Evangelio. No conocía muy bien el Evangelio porque si conoce bien el Evangelio no hay necesidad de ser parte integrante de la masonería. Hay un problema, puede ser moral también, o psíquico también, emocional. Podríamos decir pues que el diálogo pastoral es como una teología concretizada, es la teología pero puesta en práctica, por eso es que algunos libros a esto le denominan la teología práctica, es decir, todo el contenido teológico se aplica a la vida práctica ahora, y no una especie de psicoterapia disfrazada de pastoral. Aunque he visto en los textos de sanidad interior, en el fondo lo que es la sanidad interior, lo que se enseña dentro del neopentecostalismo, es la misma psicoterapia de Sigmund Freud, pero disfrazada, la cáscara, el barniz cristiano, el barniz cristiano, la cáscara es cristiana, pero el fondo, el contenido es de Sigmund Freud, que no se puede determinar si eso es efectivo o no, no se puede comprobar aquello. Es una, son teorías, pero ¿cómo se puede comprobar algo del subconsciente, por ejemplo? Y algunos, de hecho, eh, la cuestionan. Pero eso en el fondo, por lo menos los textos que he visto de sanidad interior, es eso. Es una psicoterapia disfrazada de pastoral o de cristiano. En realidad es un sustituto de lo que he visto con respecto a le estoy mencionando de la sanidad interior. Es un sustituto de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y también de la doctrina de la santificación. Eso en el fondo. Lo que quiere alcanzar, lo alcanza la doctrina de la santificación y lo alcanza el Espíritu Santo de Dios. Cuando el creyente se deja guiar por el Espíritu de Dios, desarrolla los frutos del Espíritu, anda en el Espíritu y desarrolla la santificación. No hay necesidad de los otros métodos de Sigmund Freud en cuanto a la sanidad interior. ¿Profe? Sí, hermano David. Una consulta con respecto a los diversos métodos que usa la psicología. ¿Hay como unidad o relación con respecto al cristianismo, Sí, por lo que claro. mencionaba? Como tantas Porque, escuelas, ujú, algunas se parecen al cristianismo. Porque ya, algunos psicólogos son cristianos, otros son judíos, y están familiarizados con los conocimientos del Antiguo Testamento, otros con el cristianismo. Entonces, como hay tantas escuelas, hermanos, son como la teología. Hay fundamentalistas, hay conservadores, hay neortodoxos, hay, ¿qué más? Católicos, ortodoxos, eh, teología de la liberación, teología radical, teología feminista, teología indigenista, teología africana, asiática. En la psicología ocurre exactamente lo mismo. Hay muchas escuelas, por eso no se puede decir los hermanos que estudian psicología, eso es del diablo, porque la psicología trabaja con, no me acuerdo qué fue que dijo un predicador una vez, no, la verdad no me acuerdo, pero estaba anatematizando la psicología. Pero tienen prejuicio con la psicología, hay varias escuelas de psicología. claro. Hay hermanas, Ujú. pastores que son psicólogos. Sí, hermano David. Sí, es que he escuchado en varias partes o varias personas que incluso hablan con respecto a la psicología, que claro, partimos el cristianismo y la psicología en bases distintas, en el sentido de que la psicología es antropocéntrica. Entonces, en ese sentido, para utilizar los métodos de la psicología en la consejería,
como que iban a chocar en algún momento. Ah, Entonces, correcto. claro, se utilizaba la teología como, o sea, la psicología como método más descriptivo para poder conocer mejor el hombre y sus pensamientos. En Mm. ese sentido era muy útil la psicología como para conocer mejor el hombre y describirlo también. Sí, por supuesto. En la consejería, en la teología evangélica conservadora, dialoga con todas las disciplinas. Siempre, sin embargo, lo analiza a la luz de la palabra de Dios. Toma todo lo bueno, toda la verdad, todo lo que sea útil para extender el reino de Dios en todas las áreas, en toda la disciplina, para evangelismo, para las misiones, para la pastoral también, es decir, para la consejería pastoral. Alfonso Ropero, en su libro Introducción a la Filosofía, de más de 800 páginas ese libro, ¿eh? Yo lo disfruté mucho leyendo, pero la tesis de su libro se puede resumir en que no hay un quiebre, un choque, o no hay una discusión, un conflicto entre la filosofía y la teología, dice él, entre la religión y la fe, entre la filosofía y la fe, porque ahí incluimos la psicología también, el, porque parten de caminos distintos, una por la revelación especial y la otra por la revelación general, pero buscan lo mismo que es la verdad finalmente. Eh, lo que está en contra de la fe son las falsas filosofías, pero no las verdaderas filosofías. Del mismo modo que la psicología son las conclusiones correctas, verdaderas, y que ayudan a los seres humanos, a veces se va a utilizar. Víctor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido, escribió más libros, pero recuerdo en el libro de El hombre en busca de sentido, él dice que el ser humano, para poder satisfacer sus necesidades emocionales, existenciales, necesita buscarle sentido a su vida. Estuvo en Auschwitz y vio que algunas personas que iban a las cámaras de gases escupían a los soldados y otros iban llorando, otros iban totalmente deprimidos, otros iban regañando, gritando. Pero ahí vio que el dolor, el sufrimiento, incluso al enfrentarse a la muerte, para las personas tienen distintas experiencias o reacciones. Entonces él dijo, para que el ser humano esté completo, sea feliz, esté satisfecho consigo mismo, entonces debe buscarle sentido a su vida. Él dice también que la persona o el ser humano es completamente feliz, verdaderamente feliz, cuando desaparece y se entrega en un servicio completo, en amor y entrega hacia el prójimo. Ahí encuentra su verdadera y auténtica felicidad y su realización completa, cuando se entrega en servicio amoroso hacia los demás. Es lo mismo que enseñó Jesucristo. Él es judío, si estuvo en Auschwitz, obviamente escuchó sermones, lo más probable de la sinagoga, leyó el Antiguo Testamento, por lo tanto tiene convicciones cristianas del Antiguo Testamento, pero llegó a las mismas conclusiones de Jesucristo. Hay pastores que son psicólogos. Un psicólogo dijo, cuando las personas vienen a mi consulta, lo que hago es que lean un texto de la Biblia y oren, y esos son los consejos que él le daba a las personas. Buenos consejos, ¿eh? De orar y leer la palabra de Dios y la aplique después en su casa. Sí, eso le decía a todo el mundo. Bien, aquí vamos a seguir viendo entonces. Tampoco es una especie de anuncio verbal de los contenidos de la fe, sino una modalidad de la experiencia religiosa. Y una modalidad de la experiencia religiosa querigmática. ¿A qué se refiere a querigmática? Querigma viene de proclamación. A eso se refiere querigma, la proclamación del Evangelio. Es una experiencia querigmática entonces, donde se proclama la palabra de Dios. Donde se proclama la palabra de Dios, esto es interpelante. Demanda de la persona que escucha una respuesta al mensaje que le están predicando. Y es existencialmente liberadora. Eso es lo que dice este autor con respecto al diálogo pastoral. Oye, sigamos entonces. El asesorar es una parte del ministerio. Y recordemos que todos somos ministros de Jesucristo porque somos cristianos evangélicos. Creemos
en el sacerdocio universal de todos los creyentes. En el Concilio Vaticano II del Catolicismo Romano, en el año 62-63, hablaron también del sacerdocio universal de los creyentes, lo mismo que dijo Martín Lutero y los demás reformadores, lo sostuvo el catolicismo romano, pero después en artículo más abajo habló acerca de esa diferencia entre el clero y los laicos. Siempre están con ese problema, todavía no se han liberado los católicos romanos acerca de eso. En la iglesia son el clero, los otros son miembros, laico, el pueblo común. Pero esa idea no está dentro de nosotros los protestantes. Todos somos ministros, todos somos sacerdotes, todos somos apóstoles. Ejercemos el ministerio pastoral, el ministerio apostólico, el ministerio cristiano. Y siempre el modelo va a ser Jesús de Nazaret. Es el modelo para el asesoramiento ministerial. El asesoramiento es cansador, consume tiempo y en ocasiones no logra los resultados deseados. Claro, las personas, los pastores saben esto más que nosotros, que predicamos de vez en cuando y después nos desatendimos de los miembros. Los miembros, si tienen problemas, van a ir a conversar con el pastor, con algunas amistades, o problemas que ya son más serios. Pero es frustrante para los pastores. El asesorar es una parte del ministerio, es parte del ministerio sagrado entonces. Por eso que nosotros vamos a ejercer y lo ejercemos constantemente con los colegas de trabajo. Lo más probable que algún colega de trabajo se acerque a nosotros que sabe que somos cristianos y nos va a pedir ayuda, nos va a decir: tengo necesidades de leer la Biblia, de buscar a Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puede usted ayudar, orientar? Con sinceridad, ¿eh? Realmente en personas con sinceridad, porque nosotros tenemos necesidad de Dios. En algún momento esto se agudiza más todavía y van a buscar nuestra ayuda. Y ahí vamos a estar nosotros para ayudarle a orientar a nuestro colega de trabajo, amigo. El ministro no debe ser solamente un predicador del Evangelio público, sino que debe ser conocido también como consejero del alma. Son muchas las razones por las cuales las personas requieren la asistencia de un consejo espiritual. Pueden ser por las tensiones que origina la vida, la inseguridad igualmente. La inseguridad en todas las áreas puede ser también la inseguridad de salvación, que el hermano no sepa si es salvo o no es salvo. Ya hay un problema serio ahí, un problema teológico serio. No sabe si es salvo, o cree que si mañana peca va a perder la salvación y después si se arrepiente lo va a recuperar otra vez. Tenemos otro problema serio ahí. Mire, un problema doctrinal estamos hablando, genera conflictos espirituales y emocionales. Ahí estamos viendo, no es un tema superficial esto, sino que afecta la vida completa del ser humano. Ansiedad igualmente, puede estar ansioso. Hay desviaciones morales. En nuestras iglesias se han visto algunas desviaciones morales, inclinaciones a la homosexualidad que está de moda, el lesbianismo. Saben que está en contra de la fe cristiana, pero sin embargo permanecen aún en una congregación con esa actitud, la hacen visible. Yo creo que han leído o han escuchado a estos predicadores o estas iglesias, como la luterana, por ejemplo, en Santiago, que aprueban la homosexualidad. Ahora están casando, he visto en Facebook también en algunas iglesias, no sé de qué, Holanda parece, donde ya se están casando los clérigos, los mismos clérigos se están casando entre ellos, o mujeres también, en una iglesia protestante evangélica en Europa. Hay graves problemas ahí. Desviaciones morales, infelicidad matrimonial también, problemas de la adolescencia, todo eso son los conflictos que se originan en las iglesias. Por eso necesitamos ayuda, leer libros, ver conferencias, asistir a conferencias, capacitarse en algún centro de formación espiritual o seminarios, institutos teológicos, para ayudar a nuestros hermanos, dar charlas en nuestras congregaciones premaritales, prematrimoniales, para evitar conflictos después en el matrimonio, jóvenes que no han recibido ningún tipo de ayuda o de orientación en cuanto al matrimonio para evitar después los conflictos que se pueden originar en el matrimonio.
o hermanos que se van a bautizar, tampoco no hay ningún discipulado que se realicen a los hermanos al momento de llegar a una congregación. Por solo misericordia los hermanos permanecen en una iglesia, pero no hay un discipulado, una consejería para los que se bautizan, para los que se convierten, para los que se van a casar también. ¿Qué más? Problema de la adolescencia igualmente. Todos esos son problemas que nosotros los debemos ayudar a solucionar. Por eso podemos dar nosotros en nuestras iglesias, dar temas, dar conferencias, dar algunas charlas, o incluir estos temas dentro de sermones. Estos temas que estamos trabajando ahora corresponden a los sermones ético-morales. Cómo ayudar a los hermanos que tengan algún tipo de estos conflictos que mencioné. Otros acuden con temas políticos. Dicen, yo quiero ser parte de un partido político. Va al pastor y pide ayuda. O también, ¿quién más puede ser? No solamente participación en los partidos políticos, sino ofrecerse como candidato para, para ocupar algún cargo político. Económicos también, hay problemas económicos, problemas sociales, inquietudes filosóficas y temas doctrinales. Todos esos temas van a generar conflicto en los creyentes y van a pedir solución, ayuda a los pastores o a los miembros de la iglesia, a los diáconos, a los predicadores, a los que son conocidos, vistos por los demás miembros de la iglesia como más maduros o que llevan más tiempo, tienen más experiencia en la fe cristiana. Algunos pastores no aconsejan a sus miembros, pues señalan que si los miembros de la iglesia tuvieran una experiencia adecuada, el consejero no sería necesario. No en todas las iglesias se practica la consejería pastoral. Porque dicen, si estuviesen convertidos estas personas, entonces no sería necesario la consejería pastoral. Si tienen una experiencia con Dios, con Cristo, entonces ellos no necesitan mi ayuda. Deben depender exclusivamente de Dios y de Cristo. Por eso no aconsejan algunos pastores. Creen que los problemas de los miembros serían solucionados si oran. Tengo un problema doctrinal. Le hacen pregunta, ¿Cristo viene antes, durante o después de la gran tribulación? Y comienza a citar algunos textos bíblicos, ha conversado con los milenialistas, postmilenialistas, pretribulacionista, posttribulacionista, mesotribulacionista, ha leído literatura adventista el séptimo día y todo eso se lo cita el pastor. Y el pastor no lo conoce, no había estudiado, no sabe lo que es pretribulacionista, premilenialista, adventista el séptimo día, juicio investigador. Le dice, ore, ore, vaya a su casa y ore, el Señor le va a revelar para salir del problema. Por eso no evita la consejería pastoral. No, algunas cosas, algunos problemas no se solucionan así. Para eso están los dones espirituales, los dones de ayuda, de misericordia, de consejería, ¿qué más? Dones de aconsejar, de maestro, evangelista, pastor y maestro. Para eso están los dones, para ayudarnos mutuamente, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca. Pero la experiencia señala que la necesidad de la consejería es necesario. Otros no aconsejan porque no quieren entrometerse en la vida privada de la gente, porque yo voy a aconsejar, yo no voy a tener ningún ministerio de consejería pastoral, porque yo no quiero meterme en la vida privada de la gente, porque ya voy a tener que enterarme de algunos problemas dentro de la familia, del hogar, dentro con los hijos, problemas con la esposa, ¿no? Yo no voy a entrometerme en esos tipos de conflictos que son parte privada de la gente. Porque siente, o también porque siente la inseguridad de aconsejar, está inseguro. También otros creen que basta con predicar para que el ministerio se cumpla. Los hermanos o los miembros de la iglesia no van a necesitar de la ayuda de la consejería pastoral porque si van a todos los cultos, todas las prédicas que realiza el pastor en la iglesia, no va a necesitar ningún tipo de consejería. Sin embargo, el verdadero pastor se encuentra donde están las ovejas. El pastor tiene un lugar importantísimo en la vida de la congregación. Estará presente en los periodos más significativos de la vida. ¿Cuáles son estos? El nacimiento, por ejemplo. La conversión, cuando se convierta. Todos nosotros nos acordamos con cariño, es muy importante en nuestra vida, la persona que nos ayudó a dar los primeros pasos en nuestra fe. También el matrimonio, la enfermedad y la muerte. Ahí va a estar presente
los ministros, los pastores. Cuenta un amigo que es pastor en Boyeco, cerca de Temuco. Toda la familia es cristiana, él llegó al final, se enfermó su hijo de cáncer, le dio un cáncer al ojo. Estaban orando, fue la ocasión para que se convirtiera al evangelio. Estaban orando en la iglesia y fueron a tocarle la puerta de la iglesia, a avisarle que su hijo había muerto. Él estaba tan enojado, furioso con Dios, que cerró la puerta, muy enojado, y se fue a su casa. Y de pronto, cuando iba subiendo el pasaje a su casa, sintió, dice él, una paz tan grande en su corazón. Y ahí él relata que ese momento fue el momento de su conversión al Señor. Sintió una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando estaban velando a su hijo de 4 años, el pastor de la congregación estuvo toda la noche ahí presente. No le dijo nada, solamente dijo una oración, un canto, y después se quedó. Algunos se fueron, pero él permaneció ahí. Y con esa presencia del pastor en ese momento tan trágico, debe ser muy, muy terrible, de la pérdida de un hijo, él dice que eso le motivó a él para ser pastor. Él quería ayudar a la gente como él fue ayudado en ese momento trágico de su vida. Así de importante solamente estar presente, nada más. Importantísimo la compañía, el acompañamiento pastoral o espiritual en ese momento. Bien. Estuvimos viendo que es cansador, es fatigador, consume tiempo, no logra todos los resultados deseados, jamás, por supuesto que no. Porque esto dicen los que saben, que nosotros no debemos apurar la maduración de los creyentes, porque todos maduran a un ritmo diferente. Y esa obra lo está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros apuramos la maduración de un creyente, estaríamos primero usurpando la labor del Espíritu de Dios que hacen las personas y sería contraproducente porque el hermano o la hermana va a actuar de una manera diferente cuando estemos presentes y va a actuar de modo diferente, de otra forma cuando ya no estemos presentes. Ese es el problema que se origina cuando se apresura el proceso de la maduración. Por lo tanto, no hay que apresurarlo, hay que tener paciencia. Todos crecen y todos maduran a un ritmo diferente. Del mismo modo que la conversión, algunos dilatan más tiempo, otros inmediatamente. Pero esa obra finalmente lo lleva a cabo el Espíritu de Dios. Y no todos los asesoramientos espirituales van a lograr los resultados deseados. Y no debe frustrarse el pastor o la persona que aconseja. No debe producir esa frustración, porque él simplemente es un instrumento en las manos de Dios, pero no es el responsable de la decisión que se va a tomar, ni tampoco el Espíritu de Dios es responsable de la decisión que va a tomar. El pastor y el Espíritu de Dios hacen todo lo posible para ayudar a una persona, pero si la persona no desea ser ayudada, no ejerce su voluntad para dejarse guiar por el Espíritu de Dios, entonces ella misma es responsable de los problemas que genera. Le da la oportunidad al pastor también para conocer a sus miembros y los problemas. Por eso aquí se ejerce la visitación, es muy importante. Para poder predicar un sermón que satisfaga las necesidades de los hermanos, de los problemas que tienen los hermanos, aquí la visitación es muy importante. Solamente se puede conocer las necesidades de los hermanos de la iglesia por medio de la visitación. O también se sabe la necesidad de la gente del mundo conversando con ellos. Y para poder conversar con las personas, con los colegas de trabajo, por ejemplo, o con los vecinos, familiares, se requiere el cultivo de la amistad. Esto dicen los que evangelizan. Para poder evangelizar bien, primero, y que sea efectivo, la evangelización personal, la única manera es hacerse amigo de la persona. Hay más probabilidad de evangelizar, de guiar, de aconsejar, haciéndose amigo de la persona, porque ahí hay confianza. Pero si no hay amistad, no vamos a tener muchos resultados en la evangelización. Es muy importante este tema de la evangelización, bueno, de la consejería pastoral también. Actualmente, la Iglesia Cristiana Evangélica en Chile está experimentando un estancamiento, es lo que se está comentando. Hay un estancamiento. No está creciendo
al ritmo acelerado que estaba creciendo anteriormente. Por lo tanto, se está llevando a cabo un ministerio de conservación. Eso es trágico, es lamentable para nosotros, pero ese es un problema de nosotros, todos los creyentes, los laicos, porque no estamos ganando o no estamos predicando, no estamos testificando, hablando acerca de Jesucristo al resto de la sociedad con la cual tenemos contacto diario. Nosotros somos los responsables de invitar a las personas a la iglesia, en el lugar donde Dios nos dejó, para que cumplamos nuestro ministerio. Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwingli y todos los protestantes dijeron que nosotros, por medio del trabajo, ese es nuestro ministerio, el medio para santificarnos, el medio para servir a Dios. Y estamos cumpliendo el primer mandato de Dios a los seres humanos, de trabajar. El trabajo entonces es fundamental, es muy importante, porque es un servicio a Dios, es un medio para la santificación, es nuestro ministerio para servir al prójimo, sirviendo a Dios mediante el servicio al prójimo. Hay varios métodos para asesorar, o técnicas también. Está la técnica directiva, la técnica no directiva. La técnica directiva, ¿en qué consiste esta técnica directiva? Todo esto lo van a leer ustedes en su libro, ¿no? Esta técnica es similar al trabajo de un médico, la técnica directiva. El miembro de la iglesia, el cristiano, describe su problema y el pastor formula preguntas acerca de ese problema. Al formular preguntas, reúne información. Al reunir información, ¿qué es lo que hace? El diagnóstico. Y luego ofrece el remedio. Actúa como un médico aquí el consejero cristiano. La única responsabilidad del asesorado es cooperar con el pastor y llevar a cabo el consejo. El protagonista aquí es el pastor, ¿eh? Él hace todo, hace las preguntas, reúne información, el diagnóstico, cuando diagnostica da el remedio, como lo hace un médico. Esta técnica tiene sus peligros. El pastor puede equivocarse en el diagnóstico y perder la oportunidad de ayudar al asesorado. El asesorado también pierde la oportunidad de ver por sí mismo su problema, porque otras técnicas permiten que la persona que pide ayuda, él mismo tiene la solución a su problema, pero necesita verbalizarlo o sacarlo de sí mismo por medio de la labor de la persona que va a estar asesorando, el pastor. Es el peligro de esta técnica. No le da la oportunidad al asesorado para que él mismo resuelva sus propios conflictos. El asesorado pierde la oportunidad de ver por sí mismo su problema y comprenderse a sí mismo. Este método no da lugar a la libre expresión de las emociones, a los sentimientos y también las actitudes, pues la dirección que da el pastor tiende a inhibir a la persona, haciendo que las emociones se interioricen en vez de permitir que el asesorado las desahogue. Ese es el problema de esta técnica directiva. Aquí hay una pregunta. Pueden activar su micrófono, hermano, no se preocupe. Hermano David Muñoz, hermano Esteban dice, ¿puede generar dependencia al pastor o la técnica directiva? Claro que sí, ese es el otro problema, ¿eh? Genera dependencia. Es el problema de la técnica directiva. El hermano o la hermana se hace dependiente del pastor. Y uno de los propósitos de la consejería pastoral, esto todos los libros lo dicen, ¿eh? Uno de los propósitos de consejería pastoral es que el creyente dependa cada vez menos del pastor y se haga dependiente de Dios y de la Biblia y aprenda y madure él solo para solucionar sus propios problemas, haciendo uso de las disciplinas espirituales, de la ayuda de Dios y que aplique las Sagradas Escrituras a su vida personal. Pero es el fin de la consejería pastoral, que el creyente dependa cada vez menos del pastor. Esa es la finalidad, que alcance la maduración, la madurez cristiana.
Finalmente, el asesorado puede acostumbrarse a depender del pastor en vez de resolver sus propios problemas. La meta de la consejería es lograr la madurez en el cristiano, para que dependa cada vez menos del pastor. Debe resolver sus problemas de acuerdo a los principios bíblicos. Claro que aquí el creyente debe ser maduro en la fe, debe hacer uso de la disciplina espiritual, la adoración, la asistencia a la iglesia, participación de la iglesia, que tome cargos, active en la congregación cristiana, conozca bien la Biblia para poder aplicarla a su vida personal. Aplicarla bien, porque puede conocerla y no la interprete muy bien, entonces va a aplicar mal la Biblia a su vida personal. También puede presentar al pastor la tentación de satisfacer su propio yo. Este es el otro problema, que el pastor puede ser que tenga una baja autoestima, entonces quiere satisfacer esas necesidades de baja autoestima y, y va a usar a los creyentes para confirmarle su importancia dentro del cuerpo de Cristo. Puede satisfacer su propio yo. La de posar como una autoridad que sabe todas las respuestas. Los pastores inseguros encontrarán un lugar, un gran refugio en esta posición de autoridad. Este método sirve de acuerdo al caso que está tratando, pero por regla general no conviene usarla. En algunos casos sí, pues es muy importante usarla. En algunos casos, pero no en todos. En caso, por ejemplo, de doctrina, en caso de doctrina, la salvación es por medio de la fe y por medio de las obras. Claro que ahí demanda la técnica directiva. Va a comprender por qué llegó a esa conclusión. Y luego va a citar los textos bíblicos y va a presentar el texto bíblico, o le va a citar o le va a recomendar algún libro, que lea algún libro que habla acerca de la salvación solamente por medio de la fe, por medio de la gracia. Pero por regla general, esta técnica no directiva no conviene usarla. En algunos casos sí, en otros no. Hay varios casos que se presentan. Por ejemplo, hay alguien que puede ir a la consulta por temas de delitos. Aquí le puede aconsejar el pastor: usted debe entregarse a la policía. El consejo es sumamente contundente, porque no puede ocultar ese crimen, ese delito que ha cometido. Bueno, todo eso depende del tema que están trabajando ahí. La otra, la técnica no directiva. Es el método que ha desarrollado Sigmund Freud, el padre de la psicoterapia. En esta técnica, el asesorado es la figura principal. Habla libremente de su problema y también de sus sentimientos. El asesor, ¿qué es lo que hace acá? Escucha, reflexiona y también responde. Aquí el asesor o el pastor no es el juez, ni consejero con todas las respuestas, no sabe todas las respuestas. El consejero acá es ayuda o es un orientador simplemente, un facilitador. Ayuda al asesorado a comprenderse a sí mismo, a encontrar el problema, a ver las alternativas y también ayuda para que la persona que va a hacer la consulta tome sus propias decisiones y lo pueda llevar a cabo. No trata de manipular acá el asesor la entrevista, haciendo preguntas directas, ofreciendo interpretaciones y respuestas cliché o imponiéndole soluciones. Más bien ayuda al asesorado a ayudarse a sí mismo. En eso consiste esta técnica, la técnica no directiva. Esta técnica también tiene sus desventajas, del mismo modo que la anterior, la técnica directiva. El consejero se mantiene demasiado pasivo y no proporciona al asesorado las reflexiones, la información, las sugerencias y alternativas necesarias para que éste pueda llegar a decisiones razonadas y basadas en las verdades bíblicas. Puede ocupar mucho tiempo también. No todos los pastores cuentan con suficiente tiempo para usar este método. Claro, no todos los pastores, algunos que son vivos ocasionales tienen su trabajo, después van a la iglesia y todas las reuniones que deben desempeñar también en una congregación, claro, algunos tienen
tienen estos problemas. Muy bien, esas son las dos técnicas entonces. Técnica directiva, donde el protagonista es el pastor, y la técnica no directiva, el protagonista es la persona que va a pedir la ayuda. Todas tienen sus ventajas y desventajas, y son utilizadas de acuerdo al problema o de acuerdo a la crisis que amerita llevar o usar la consejería pastoral. Bien, sigamos a la otra entonces. A la otra presentación, la época de crisis. ¿Cuáles son todas las épocas de crisis? Una de ellas es la adolescencia. Aquí donde se produce, aquí el problema de la adolescencia, hermanos, según lo que dicen las estadísticas, es que donde se produce la mayor cantidad de deserciones dentro de una iglesia cristiana evangélica o cristiana en general. Y al mismo tiempo, a la inversa, donde se produce la mayor cantidad de conversiones. Las deserciones nunca más vuelven, las conversiones permanecen. Yo creo que, yo, por ejemplo, a los 17 años me convertí al Evangelio, en la época de la crisis en la adolescencia. Personalmente, ¿qué es lo que andaba buscando? Andaba buscando la felicidad, eso quería, la felicidad. No sabía qué andaba buscando, un vacío en el corazón, yo no entendí después que era eso, pero yo lo interpretaba como una necesidad de satisfacer una necesidad, quería ser feliz, eso es lo que quería, ser feliz. No me sentía satisfecho en la vida en la cual me encontraba. Busqué en el taekwondo, en las artes marciales, pensé que eso me podía ayudar para ser feliz. Y le pregunté una vez a mi instructor, le dije si era feliz. A mi profesor también le pregunté si era feliz. Sí, me dijeron, pero no me convenció su respuesta. Y bueno, necesitaba a Dios, si eso era lo que decía. Ahí me convertí al Evangelio. Pero al mismo tiempo, dentro de las iglesias evangélicas, aquí es donde comienzan a preguntarse los jóvenes, ¿existe Dios? ¿Por qué surgieron los protestantes? Veníamos de la iglesia católica antes, pero la iglesia lleva más de 2000 años. Somos nuevos y somos pentecostales. ¿Y por qué somos pentecostales? Y surgimos hace 100 años, entonces somos nuevos. Eh, ¿Y todas las doctrinas nuestras son verdad, son auténticas? ¿O nos han engañado? ¿O engañaron a nuestros padres y a nosotros nos enseñaron erradamente? Que comienzan aquí ahora los cuestionamientos. Comienza a realizarse una revisión de las doctrinas. ¿Es solamente la Biblia? ¿Jesús es Dios? ¿La Trinidad? Si nosotros salimos de la Iglesia Católica, ellos son trinitarios, entonces también la Trinidad es una doctrina errada, católica, romana. Y Constantino cambió el sábado y entonces, y nosotros guardamos el día domingo. Hay un problema ahí. Y comienzan los cuestionamientos, nuestros pastores no sabían leer antes. Con razón fueron tan engañados. Nosotros vamos a corregir estos problemas entonces. Otros dicen, todos los que nos predicaron los antiguos son falsedades, realmente Dios no puede existir. Nos dijeron que éramos criaturas de Dios y ahora leo los libros cuando fui a la universidad, libros de biología, que somos producto de la evolución. Otros jóvenes dicen, mi profesor de filosofía me dijo que, que era agnóstico. Yo creo que mucho más, los argumentos que me presentó son mucho más convincentes de lo que me están predicando acá en la iglesia, me predicaron mis papás. Desertan los jóvenes de la iglesia porque hubo un problema ahí de apologética. No se enseñó apologética en las congregaciones cristianas. O no hubo un discipulado, o no hubo una buena escuela dominical donde se adoctrinó, o donde se enseñó la doctrina histórica, el origen, la historia, el desarrollo, los debates, los argumentos, los contraargumentos, las sectas, las herejías que hubieron en la historia de la iglesia. Si lo supieran, ya tendrían más conflictos para determinar si están errados o no la iglesia en la cual se encuentra. Aquí la adolescencia es conflictiva, un problema muy, muy, muy serio. Comienzan a ver el mundo, eh, a cuestionar todo, a cuestionar la iglesia. Nosotros los incrédulos, antes cuestionamos al mundo. El mundo no nos satisfacía, cuestionamos el mundo. Y nos hicimos cristianos, pero los cristianos que nacen en una iglesia cuestionan el cristianismo y quieren experimentar el mundo, se ve al revés. Aquí es muy importante en la adolescencia. Por eso es que se requiere, en algunas iglesias como las Asambleas de Dios,
Tienen pastores exclusivos para trabajar con los jóvenes. Yo conocí otros pastores que trabajan exclusivamente con los niños. Pastores bien preparados, han terminado la licenciatura, otros han terminado el magíster, otros han sacado un doctorado, pero han sacado su doctorado con énfasis en la juventud, en apologética a otros, para ministrar a los jóvenes. Pastores jóvenes. Conocí un pastor en las Asambleas de Dios en Izum, en Colombia, de 20, ¿qué edad tenía? 26 años tenía él. En Ecuador también había otro de 26 años, pero ellos comenzaron a ejercer el ministerio pastoral a tiempo completo en la iglesia a los 17 años de edad. Extraordinario, hermanos, porque ellos están satisfaciendo la misma edad de ellos. Ellos ministran a personas que tienen la misma edad, lo pueden comprender muy bien, jóvenes ministrando a otros jóvenes, porque es mucho más fácil ministrar a personas de la misma edad, que tienen la misma experiencia, los mismos conflictos, las mismas crisis. Y hay pastores de las Asambleas de Dios para adultos, mujeres, las Alianzas Cristianas Misioneras, con personas que han sido divorciados, en fin. Pastores que ayudan o enfocan su ministerio y se especializan a trabajar con personas en particular en una congregación cristiana. Otro es la maternidad, por ejemplo. También es conflictivo, otro, porque la vida cambia totalmente, la maternidad. Claro, ¿no? Nuestras esposas no han experimentado esto. Ya no vivimos para nosotros mismos, ¿eh? La esposa sobre todo, el bebé depende totalmente de la esposa las 24 horas del día. No, aquí ya ha cambiado la vida, es diferente. La menopausia también es otra etapa muy crítica. No todos tienen el mismo conflicto, pero la gran mayoría, en la menopausia implica un atraso en el ciclo menstrual, hasta que finalmente cesa, con la cual termina la capacidad reproductora de la mujer. Para muchas mujeres es una etapa de tensión nerviosa, irritabilidad, depresión, insomnio, ira, transpiración repentina, desvanecimiento, dolores de cabeza, picazón, hormigueo en toda la piel. Un momento muy, muy difícil. Baja la autoestima, coincide también con la etapa en que los hijos se van de la casa. Entonces ella ya no se siente necesaria, para ayudar a su familia. El consejero debe mostrar paciencia con las mujeres que atraviesan por esta crisis de la vida. Por eso que hay algunos ministerios que se encargan de trabajar con personas de esta edad. La alianza tiene, bueno, depende de la iglesia, igual si es una iglesia grande, que la Alianza Cristiana Misionera en Temuco, la segunda está en Dinamarca. No sé cuántos miembros son, pero ellos tienen dos cultos en el día, porque la capacidad no es suficiente. Y en otra iglesia en Colombia, por ejemplo, son iglesias de 25.000 miembros, 5 cultos el día domingo. Ahí sí que tiene una asociación el pastor Eduardo Cañas de 200 pastores contratados a tiempo completo para satisfacer las necesidades de toda su gente. Claro, son 25, recuerden, son 25.000 miembros en una sola iglesia. Ellos tienen varias iglesias, no sé cuántas tienen, pero yo anduve en 3 iglesias con Eduardo Cañas, y una de ellas tiene 25.000 miembros, 5 cultos de 5.000 miembros. Comienzan a las 6 de la mañana, a las 8, después de las 8 hasta las 10, de las 10 hasta las 12, las 12 hasta las 2, y así están, el día domingo. Pero 200 pastores extraordinarios, Eduardo Cañas. No es un pastor ministrando a 25.000 miembros, sino son varios pastores y totalmente pagados a tiempo completo sirviendo al Señor. Bien, el consejero entonces debe mostrar paciencia. Eso en el caso de la mujer, pero en el caso de los hombres, disminuye su capacidad física. Algunos hombres se preocupan por su pérdida de virilidad y buscan aventuras románticas para convencerse de que aún atraen al sexo bello o al sexo opuesto. Esta es la edad entonces donde comienza la infidelidad, las aventuras románticas o las tentaciones sexuales para los hombres que han entrado a este tipo de edad. Otros reconocen que ya no son tan atractivos ni tan fuertes como antes y se ajustan a su condición. Todo eso depende del ser humano, del individuo, o la vejez también. Estas son las épocas de crisis que vivimos, sufrimos en nuestra vida.
en todos estos momentos de nuestra vida necesitamos la ayuda pastoral. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, había estudiado con los adventistas el séptimo día, me regalaron un estudio bíblico con preguntas y respuestas, una Biblia igual me regalaron, y comencé a leer la Biblia y los libros también, pero con mucho fervor estos textos me gustaban, claro, estaba recién convertido. Me compré también, iba a la biblioteca a buscar, quería saber de Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, de los Valdenses, Albigenses, los cátaros, me hablaba mi amigo adventista. Me resultaba algo, me producía ruido el tema del día sábado, eso es lo que me producía ruido. Por eso no fui adventista. Pero mi conflicto que tenía era con respecto a la venida de Cristo. Cristo vendrá, ¿cuándo vendrá el Señor? Antes, durante la gran tribulación, los adventistas, la iglesia pasa a la gran tribulación. Me compré un libro, fue a la biblioteca, o sea, no a la biblioteca, la CLC en Temuco, una librería cristiana. Gracias al Señor, hay varios hermanos que escriben. Estos escritores, hermanos, están cumpliendo una labor pastoral. Ellos, bueno, son pastores igual, pero escriben. Pero el escritor cumple una labor pastoral que nos ayuda. Por eso necesitamos tener una biblioteca en nuestra casa para satisfacer nuestras necesidades, curiosidades intelectuales que tengamos. No temáis a la tormenta porque los cristianos escaparán de toda la gran tribulación. Lo leí completo y ya quedé satisfecho con la respuesta que me dio Tim LaHaye, se llama. Y fui a conversar con mi pastor una vez, me dio muy buen consejo. Él me dijo que estaba corriendo muy rápido, me dijo que como el atleta o el corredor corre demasiado rápido, con la partida tiene muy rápido y esta es una partida muy larga, una carrera muy larga. Por lo tanto, debo comenzar con calma, avanzar con calma, porque me voy a cansar cuando vaya a mitad de camino. Pero esto es no sé cómo se llaman estas carreras largas, que no sé cuántos kilómetros maratón, no me recuerdo cómo se llama. Y ese fue el ejemplo que me dio. Pero me gustó mucho, me dijo que me fuera con calma y lo apliqué en mi vida personal, porque quería ir a todos los estudios bíblicos, los adventistas, después con los bautistas, el día domingo en la mañana, después estaba yendo a dos iglesias, la Pared de Sufí, después la tarde iba a la otra iglesia, la iglesia del Señor. No, era con necesidad espiritual. Ahí me dijeron, tiene que ir con más calma, con más calma. Esa es la época de la adolescencia. Muy bien, hermanos, vamos a descansar un momento. Acá alguna pregunta, algún aporte, algún comentario. Si ya leyeron un libro, algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ninguno? ¿Alguna experiencia, algún testimonio? Que no sea tan largo. Ya. Entonces, como nadie tiene ningún testimonio, ningún comentario, vamos a ir a descansar un momento, hermanos, y luego seguimos con la segunda parte. A las, a las 21 horas volvemos nuevamente. Ahora tenemos un tiempo para tomar un cafecito. Nos vemos, mi hermano, a la vuelta. Bendiciones.